¿Qué está pasando? Nos preguntamos, ¿por qué de este desajuste si suben o no los precios? No diría solamente sensación, en algunos lugares es una realidad el alza de los precios, por ejemplo, de la carne. El viceministro de Comercio Interno, Grover Lacoa, está con Fides, ahora en vivo. Viceministro, muy buenos días, bienvenido a Radio Fides y televisión también en todo el país. Gracias por su tiempo. Muy buen día, John. Un gran saludo a todos los radioescuchas y televidentes y gracias por el espacio que nos brindas. En su entendimiento, viceministro de Comercio Interno, ¿qué está pasando con estos precios? A ver, lo que sucede es un ajuste. Hemos tenido, John, no olvidemos, hay presiones inflacionarias que están generando y queriendo tener algún impacto en la economía nacional debido a muchos factores, ¿no? Uno de los principales, indudablemente, es el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que ha retirado del mercado al segundo y al cuarto productor mundial de trigo, ¿cierto? Lo mismo con el maíz. Esto ha incidido en que, evidentemente, la harina suba de precio, pero afortunadamente, por las medidas que el gobierno está adoptando, podemos tener un precio estable del pan, por ejemplo, que es un producto de alta sensibilidad en el mercado y de las familias bolivianas, y pues lejos de algunos atisbos de incremento de precios de algunos productos, la situación que vive nuestro país en cuanto a los niveles de inflación están plenamente controlados y podemos dar de fe de ello no solo nosotros, sino también todos aquellos países de la región que monitorean estos niveles de precios. No olvidemos de que, por ejemplo, la inflación registrada en los países de la región es muy alta, mucho más alta de lo que estamos registrando en el país. No hemos llegado siquiera al 2% en Bolivia, ¿no? Y obviamente lo que está demostrando esto es que la política implementada por nuestro gobierno a la cabeza del hermano presidente está logrando contener niveles de inflación que están desbocados en otras regiones de la región, ¿no? En otros países de la región, mejor dicho, y en el mundo. Viceministro, entonces, ¿qué es? ¿Por qué algunos están subiendo el precio a sus productos? ¿Es miedo? ¿Qué es? Nosotros entendemos que justamente, ¿no? Ante, por ejemplo, en el tema particular de la carne, de pronto surge algún dirigente, ¿no? De manera completamente irresponsable, sin tener ninguna base material para sustentar un incremento, empieza a señalar que va a incrementar el precio de la carne y lo que genera es pánico en el mercado, ¿no? Y no falta aquel agente económico, aquel carnicero que se agarra de este anuncio para tratar inmediatamente de traspasarle ello al consumidor final. Pero afortunadamente, ¿no? Con las acciones que estamos emprendiendo y realizando y obviamente informando a la población, esto va a quedar en absolutamente nada. Los precios de la carne por lo menos van a continuar plenamente estables porque no hay razón alguna para que esto se incremente. ¿Qué es el índice de precios al consumidor, viceministro? Pues es un índice que tiene una canasta de más de 100 productos, que son los que más se consume en la población, que justamente mide la evolución del nivel de precios en el mercado local, ¿no? Y evidentemente esto refleja que el país, ¿no? Más allá de ciertos aspectos puntuales, por ejemplo, tú mencionabas y escuchaba el reportaje anterior, el tema de la papa, ¿cierto? Que ha subido en este tiempo fruto de las condiciones climáticas que no han hecho que tengamos buena cosecha y que además haya habido algún incremento, por ejemplo, de los pesticidas y los fungicidas que justamente se producen en el mercado ruso, que se ha desarticulado la cadena de suministros a nivel mundial, ¿cierto? Está tratando de tener ese efecto en nuestra economía, pero que estamos tomando medidas oportunas para que esto no suceda. Estamos manteniendo estable el índice de precio al consumidor. John, los niveles de precios de la general de los productos en general se está manteniendo más o menos estable porque de otra manera, si no habríamos tomado las medidas que estamos tomando como gobierno, esto habría sido mucho más dramático para la población. Recordemos, por ejemplo, veamos, y hemos estado monitoreando los precios de muchos productos en el países fronterizos, el pan, por ejemplo, John, en Desaguadero, que está a unas pocas horas de la ciudad de La Paz, hasta hace un tiempo se podía comprar 6 panes con un sol, y ahora tan solo se pueden comprar 3, ¿no? El combustible se ha duplicado, no ve los niveles de inflación, incluso en Estados Unidos ha alcanzado niveles históricos que no se venían en más de 40 años, ¿no? Entonces, hay una serie de factores internacionales como la guerra, la excesiva emisión monetaria de dólares y euros, ¿cierto? El tema de la desarticulación de las cadenas de suministros por el tema del COVID, están afectando, ¿no? Grandemente a la región, pero afortunadamente en el país estamos manteniendo los niveles de inflación controlados. Viceministro, quiero ponerme en los zapatos de la gente que hace comercio, que trae productos del país. Pongámonos en el tema de la harina. Quieren comprar harina, no hay harina, la harina afuera está subida, está el tema de la guerra, entonces le venden a un precio más elevado.
Y ese precio más elevado en el que tiene que comprar hace que tenga que vender aquí más caro. Y ese más caro se refleja en el precio del pan al final al consumidor, que tiene que también ser más elevado para equiparar estos gastos o estas inversiones. ¿Cómo le explicamos a la gente que ve esta cadena así de simple que la inflación en el país está controlada, que no tiene que temer ni por qué subir el precio del producto? Ahí es muy simple, John. Tú puedes salir en este instante al mercado y la ama de casa lo hace todas las mañanas, yo lo he hecho esta mañana, y voy a conseguir pan al mismo precio y en el mismo gramaje que he conseguido los últimos años. ¿Por qué? Porque afortunadamente, John, nosotros no creemos en el libre mercado. Tenemos una política económica y comercial que justamente busca preservar el abastecimiento interno a precio justo. Y en el caso puntual del ejemplo que tú señalas del pan, nuestra estatal EMAPA, ¿cierto? Lo que ha hecho es acopiar, primero apoyar, ¿no? Con una política, ¿no? Dada por el hermano presidente Luis Arce de comprar trigo, ¿cierto? Ofertar trigo la compra de trigo a los productores trigueros a un precio más alto que el mercado internacional, de forma tal de incentivar su producción, porque el país es deficitario en la producción de trigo. Con ello, ¿cierto? Garantizamos que se produzca una cantidad de trigo que es acopiada por nuestra estatal EMAPA, es procesada por los molineros nacionales, ¿cierto? Nuestro trigo, el trigo estatal de EMAPA, y con ello tenemos harina suficiente para dotarlo al sector panificador. El sector panificador no está comprando harina cara, está comprando a un precio subvencionado, eso es cierto, ¿no? Así está nuestro modelo, ¿cierto? Que hace que su costo de producción no se dispare del sector panificador. Y fruto de ello, el resultado final, como tú bien señalabas, John, es que nosotros, tú y yo y toda la población general a nivel nacional puede comprar pan al mismo precio que ha estado comprando los últimos años. Viceministro, voy a ir un poco más allá. Yo llego al mercado, quiero comprar carne. Puede poner el ejemplo de con el producto que quiera, no solamente carne o pan, ¿verdad? Y la casera me dice que ha subido 2 pesos, 3 pesos el kilo de carne, como están asegurando algunas amas de casa. Pero casera, le digo yo, ¿por qué está tan cara la carne? Y me dice, no hay carne, así me han vendido, tengo que subir nomás el precio de la carne, por ejemplo. Ok, yo le voy a pedir que usted nos dé un guión que el ama de casa debería exponer frente a alguien que le dice, porque ha subido y está más caro. ¿Cómo el ama de casa, el amo de casa, cómo nos defendemos frente a esa subida de precios, viceministro? Gracias, John. A ver, en este tema puntual de la carne, primero con información, ¿no? Ante estos anuncios de que no hay carne, ¿no? Y que por tanto debe subir el precio, primero señalarles que el país, ¿cierto? Produce 292.000 toneladas de carne de forma anual. El año pasado produjo 268.000. Esta producción de carne año tras año va incrementándose en el mercado local. De esta gran producción que tenemos de carne, ¿no? Y obviamente los carniceros han dicho, no, la carne se está exportando y solamente se queda lo peor para el país y la exportación es la culpable del desabastecimiento del mercado interno, ¿cierto? Decirles lo siguiente, que el país produce 292.000 toneladas de carne, de las cuales el gobierno ha regulado su exportación de tan solo 16.000. Estamos hablando de un 5% del total producido. El 95% de la carne que produce el país se queda en el mercado local, John. Por tanto, lo primero que la ama de casa debe saber es de que hay suficiente producción de carne en el territorio nacional, como lo ha habido durante todo el año, como lo ha habido el año pasado, y va a seguir habiendo hacia adelante porque el país tiene suficiente carne para abastecerse, ¿no? Y lo que pasa es que de pronto, de la noche a la mañana aparece algún dirigente, ¿cierto?, de forma completamente irresponsable y empieza a usar las aguas en el mercado señalando de que se ha incrementado el kilogramo gancho, es decir, el precio al cual él compra la carne y por tanto debe traspasarle ese incremento al consumidor final. Pero lo que el ama de casa tiene que saber, y todos en general tenemos que saber, John, es que este precio al cual el carnicero compra la carne es fluctuante todo el año. Por darte un ejemplo, John, la carne, el kilogramo gancho al cual el carnicero compraba la carne, ¿cierto? En enero estaba en 21 bolivianos, ¿ya? Después de enero, el precio empieza a bajar, John, empieza a bajar, ¿no? Y empieza a bajar y en julio tocó piso a 18 bolivianos con 61 centavos el kilogramo gancho al cual el carnicero compra la carne. Y yo le pregunto, John, y le pregunto a la población, ¿no? Si acaso han venido los señores carniceros en los meses de abril, mayo, junio, julio y han dicho, ¿saben qué? Estoy comprando la carne más barata, por tanto, le voy a bajar el precio a usted, consumidor final. Claro que no lo han hecho, ¿no? Entonces, ¿y por qué sucede esto, John? No es por magia, a ver, es el ciclo productivo del engorde del ganado. A ver,
Durante los meses de lluvia, febrero, marzo, ¿cierto? Hay lluvias, las pasturas crecen, ¿cierto? Las vacas se alimentan de pasto en mayores cuantías, son más gordas, ¿cierto? Y tienen obviamente mayor oferta de carne al mercado. Por eso el precio baja hasta julio, ¿no ve? Donde se toca piso todos los años, John. Todos los años pasa el mismo ciclo. Después de ahí viene el invierno, John, ¿cierto? Las pasturas se secan, ¿cierto? Entonces el ganadero ya tiene que recurrir a cereales para alimentar el ganado, ¿no ve? Obviamente no tiene el mismo efecto, no tenemos los mismos niveles de engorde, por tanto tenemos vacas más flacas y por tanto menor oferta de carne. ¿Y qué pasa ahí? El precio empieza a recuperarse. Como vino en caída desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ahí empieza a recuperarse, John, ¿no? Y obviamente este es el momento en que los carniceros, ¿cierto? Agarran alguna facción de los carniceros, no son la generalidad, John, empiezan y quieren sacar beneficios de este momento, ¿no? Que sucede todos los años, donde empieza a subir el precio del kilogramo gancho. Pero a ver, si ellos en algún momento compran la carne a 21 pesos, luego llega a cobrarla a 18 pesos y luego vuelve a subir 21 pesos, en todo el año, John, marginan, porque ¿a cuánto venden el kilo de la carne? A 30 bolivianos, depende del tipo de corte, a 40 bolivianos tipo del corte. Entonces, evidentemente hay un margen, ¿no? De ingreso con el cual cubren sus costos y tienen utilidad todo el año, John. Entonces, la madre de casa tiene que saber primero que el país produce suficiente carne para que no se desabastezca el mercado interno y que el carnicero, ¿cierto?, tiene niveles de ganancia a veces más reducidos y a veces más amplios durante todo el año con el cual ellos juegan de forma tal también de no verse perjudicados, ¿no? Ajá. Entonces, hay que tener total certeza de que el precio de la carne, ¿cierto?, se va a mantener estable porque este momento, John, de incremento del kilogramo gancho va a terminar pasando. ¿Por qué? Van a volver las lluvias, van a volver las pasturas, las vacas van a engordar, vamos a tener más oferta de carne, Ok. ¿cierto? Y eso se va a volver a estabilizar como sucede todos los años, John. Todos los años que Viceministro, tiene este mismo ciclo productivo. ok, le agradezco por... Esta ha sido además una entrevista muy didáctica, ¿eh? Entonces, cuando yo vaya al mercado y mi casera me diga, ha subido el precio, lo que le podemos decir es, mira, yo sé cómo es el ciclo de la carne. Hay momentos en que hay vacas gordas y hay vacas flacas, ¿no es cierto? Vacas, Pero exacto, yo así sé que es. tú tienes que acostumbrarte algunas épocas del año a ganar un poco más y otras veces a ganar un poco menos. Pero no me puedes subir a mí el precio de la carne, no te aproveches de mí. Porque no me Especulador, bajas cuando baja la carne. especulador. Eso es especulación, viceministro. Así es, John, tú lo has graficado de manera muy puntual. Hay momentos de vacas gordas y momentos de vacas flacas, ¿no? Hay momentos en que el pato nada y hay momentos en que ni agua bebe. Pero el sector carnicero, como bien lo has ejemplificado, ¿cierto? Hay momentos en que, por ejemplo, gana más y no por ello nos cobra menos. El precio nos cobra constante todo el año. Entonces, eso es lo que sucede, John, es la dinámica del mercado, ¿cierto? ¿No? Que nosotros tratamos de justamente preservar para el beneficio de nuestra población, de nuestras amas de casas, y decirle a la población, por favor, tenga tranquilidad y fe, porque este momento que estamos pasando en este instante va a terminar por pasar, porque sucede todos los años es lo mismo. Yo recuerdo, John, que el año pasado tuvimos una conversación sobre este tema, una entrevista, en la misma época del año por la misma problemática. Entonces, al año va a suceder lo siguiente y los siguientes años pasar lo mismo, porque siempre pasa lo mismo, John. Viceministro, bueno, al final, la casera tiene el sartén por el mango, porque me va a decir, si quieres lleva y si no, no. pero, pero, viceministro, ahí el tema es que se ejerzan serios controles para que no se permita esta especulación en el mercado de precios, que la gente lo está sintiendo, viceministro, en los mercados. Esto es evidente. Viceministro, le mando un abrazo y gracias por una entrevista tan didáctica, tan didáctica. ¿Eh? Hicimos sonreír a más de uno, Un pero saludo la cordial, lección ha John. sido tomada, además, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, John. Un saludo cordial y decirles a las amas de casa, no se dejen sorprender, no paguen más por la carne. Tenemos suficiente carne a nivel nacional, ¿cierto? Por lo cual no va a faltar la carne en la mesa de las amas de casa. No pague más por el mismo producto y pues decirles que su gobierno a la cabeza del hermano presidente Luis Arce está trabajando para mantener estables los precios y no afectar el bolsillo de nuestro pueblo. Muchas gracias, John. Un saludo y un abrazo.